tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera de día viernes que hacemos acá en la red. Estamos a parecer de cara o frente a un nuevo escándalo de plata que involucra al Ejército de Chile. El juez Omar Astudillo, ustedes seguramente lo conocen, el mismo que investiga hace 4 o 5 meses ya el famoso caso Milico Gate, ha decidido procesar a un coronel de ejército en activo, ¿no es cierto? El coronel, aquí le doy el nombre, Sergio Vázquez, que no era cualquier coronel, era el jefe de finanzas de la comandancia en jefe del Ejército de Chile. El cargo, lo leo, incremento patrimonial relevante e injustificado, se dice en el procesamiento, 130 y algo, 4 millones parece, de pesos en autos, departamentos, pago de crédito, en fin, un montón de gastos que no guardan relación, se dice, con su nivel de ingresos, con cuánto ganaba el coronel. Un nuevo caso que obliga a poner encima de la mesa una vez más a las Fuerzas Armadas, a mirar cómo están funcionando, ¿no es verdad? Y a echarle un vistazo a libros como este, lo tengo acá en la mano, acaba de salir, está desde ayer en las librerías, en la tercera edición ya de La Cofradía Blindada, Autonomía, Negocios e Insubordinación, dice el subtítulo, de las Fuerzas Armadas Chilenas, que lo escribe Dauno Totoro. ¿Lo tienen ahí en la cámara? Perfecto. Es la tercera edición, como decía yo, que tiene nuevos datos, nuevos casos, en fin. Le agradecemos a Dauno Totoro que está acá, instalado al frente en esta entrevista verdadera. Dauno, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Este libro, Dauno, yo decía, tú escribes una primera edición hace muchos años, 19 años del año 1998, a fines de los 90, cuando se hacía justo la transición de un Pinochet que era comandante en jefe del ejército a uno que pasaba a ser senador vitalicio y que meses después iba a ser detenido en Londres en octubre de ese mismo año. ¿Qué ha pasado con el ejército desde esa primera edición del 98 a hoy que terminas de escribir este nuevo libro, esta nueva edición? ¿Es el mismo ejército o no tiene, que es lo que yo creo, el mismo estatus, el mismo poder que tenía con Pinochet? Bueno, en realidad la intención de hacer una edición nueva del libro 19 años después, precisamente para contestar ese tipo de preguntas, ¿no? O para buscar respuestas a ese tipo de preguntas. Cuando se hizo en el 98 la primera y la segunda edición, que fueron inmediatas, vivíamos efectivamente este proceso eterno de la transición. Se suponía que aquella relación entre el Chile civil y el Chile militar estaba muy marcada por los resabios de la dictadura, de las relaciones entre el Estado de Chile y las Fuerzas Armadas estaban poco claras, etc. La pregunta que surgió entonces en ese momento para hacer el primer libro era, bueno, ¿quiénes son los militares? ¿Cómo piensan? Aquello que nos está pasando hoy, esta relación turbia, esta relación tensa, esta relación que siempre impone el miedo para la profundización de la democracia, por lo menos en el discurso oficial, ¿es algo que viene de la dictadura o es algo constitutivo de la institución castrense? Esto lo conversé yo con el editor de Planeta de aquel momento y hubo que meterse ahí en un tema bastante árido por un lado, pero sobre todo muy cerrado, muy críptico, ¿no? Y buscando la respuesta efectivamente a quiénes son y cómo es este mundo del Chile militar. En el proceso de investigación entonces surge la tesis natural de la existencia de dos Chiles, simultáneos, paralelos y que cohabitan, ¿no? Un Chile militar y un Chile civil, diferenciados y autónomos respecto de cada uno de ellos, ¿no? Eso es estructural, permanente. Eso es estructural, permanente. Antes del 98, hoy el 2017. Y antes del 73. Es decir, cuando uno se mete en esta investigación y hace un recorrido histórico de cómo se funda, de cómo se desarrolla, cómo se forma la institución militar en Chile, se da cuenta de que esto es constitutivo de su existencia. Cuando tú dices paralelo, me parece interesante que cohabita, que es paralelo y que tiene ciertas autonomías que resultan para muchos inaceptables. Me viene al tiro a la memoria una entrevista que le escuché hace muy poquitos días en una radio al expresidente Ricardo Lagos, que se ufanaba de las reformas constitucionales del año 2005, que entre otras cosas terminaron con la inamovilidad de los comandantes en jefe, ¿no es verdad? Y Lagos decía que a contar de ese minuto las Fuerzas Armadas estaban en verdad, definitivamente, a contar de ese cambio, subordinadas al poder civil. ¿Es una afirmación con la que tú estás, Dauno, de acuerdo o es controversial para ti? No, yo creo que ni siquiera es controversial, sino que es absolutamente falsa. Lo que sí hubo durante la presidencia de Ricardo Lagos fue la transformación de algunos aspectos formales en la relación de subordinación aparente o supuesta o deseada
de las Fuerzas Armadas al poder civil. Perdona, en términos prácticos, no podrá volver a ocurrir lo que pasó, si no me equivoco, en el 94, cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle le pide la renuncia al general director de Carabineros, el general Stang, en ese minuto, por ser encontrado encubridor en el caso de Collado, fue esa vez. Eso, evidentemente, a contar del 2005, no iba a volver a pasar, o no podría volver a pasar. ¿De qué es exactamente lo que estás hablando? La pregunta es, ¿ha habido petición de renuncia de algún comandante en jefe del ejército después de lo sucedido con Stange? No lo ha habido. Se han equivocado en la elección y en la nominación de todos los comandantes en jefe del ejército. Todos ellos, sin excepción, durante el periodo de recuperación democrática, todos ellos están involucrados, ya sea en crímenes o en casos de violación de los derechos humanos, ya sea en eventos graves de corrupción. Acusados por lo menos. Acusados por lo menos, ¿no? Y con bastantes testigos y bastantes pruebas y datos que pueden conducir a una hipótesis judicial. Cheire, el general Fuentealba, en fin. Y Zurieta, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Poder Civil siempre ha puesto, y lo han dicho así, ¿no? Yo me acuerdo de Francisco Vidal cuando dice que él puso las manos al fuego por uno de ellos. No ha habido ninguna petición de renuncia de ningún comandante en jefe, ¿ya? No ha sido procesado ninguno de los comandantes en jefe, salvo Cheire, que está en medio de un proceso judicial. Entonces, que no pueda volver... ¿Cómo explicas eso tú? ¿Cómo explico eso yo? Precisamente por la autonomía. Precisamente por el fondo, el trasfondo fundamental de lo que se plantea en un libro como este. Quería referirme un poco a eso porque si no, no se entiende. Okay. Está el caso de este coronel que acaban de, gracias a una denuncia anónima. Una carta anónima. Exactamente, porque si no, no se sabe, porque como no hay fiscalización, no lo habríamos sabido, ¿no? Está este caso, está el Milico Gate, está el caso de SEMA, hay una chorrera de casos, ¿no? ¿Cómo se explican? ¿Son fallas humanas? ¿Son apuestas secretas de algunos funcionarios de bajo rango o es parte de una estructura no fiscalizada, es decir, de una autonomía, ¿no? ¿Le pasaría esto a cualquier estructura no fiscalizada o tú crees que en el ejército, en el caso del ejército de Chile, hay algún germen adicional diferente? Le puede pasar a cualquier institución, pero en el caso del ejército es bastante más factible, por una razón muy sencilla. Sucede que sostengo yo, como tesis en este libro, lo sostiene también mucha gente más, que hay grados insólitos de autonomía de esta institución respecto del Estado. En el desarrollo de esta hipótesis, ¿no? De esta existencia de dos Chiles, el Chile militar siendo autónomo del Chile civil, para poder sostener esta tesis es igual que una mesa. Una mesa necesita tres patas y no se cae, ¿no? Entonces yo tenía que buscar aquellas tres patas constitutivas de la solidez de esta mesa que garantice la veracidad de esta tesis, ¿no? Tres autonomías fundamentales. La primera de ellas, y que es histórica, tiene que ver con quién define las políticas de defensa en Chile. Hay una ilusión de que son los presidentes de la República y sus ministros de defensa que van cambiando cada 4 años. No hay una política de Estado respecto de la defensa nacional. La defensa nacional se define en otros lados. Se define en los grupos cerrados de la oficialidad, ¿ya? Ahí se define a largo plazo. ¿No es razonable eso, da uno del punto de vista de que las políticas de defensa, las estrategias de desarrollo de defensa deben ser realizadas por expertos en el área que evidentemente no son, en cada caso, y esto hay que decirlo con todas sus letras, los ministros de defensa que asumen desde el mundo civil sin a veces mucho conocimiento? Pero es que la política de defensa no tiene que ver con si el tanque es más grande o más chico, si la bala es más rápida, ¿no? Un montón de otras cosas, pero... Las políticas de defensa tienen que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales dejadas en manos de los militares es una pésima idea, ¿no? Cuando los militares definen que hay que comprar armas ofensivas para defender la territorialidad contra nuestros vecinos, estamos hablando de políticas internacionales, estamos hablando de la relación con nuestros vecinos. Cuando entonces estas decisiones se van tomando en el mundo castrense y no en el mundo civil, y el mundo civil se va rotando cada 4 años, ¿no? Lo que estamos haciendo es dejando en manos de los militares algo que es sumamente delicado. El mundo civil pierde relevancia. Perdona, y hay otras dos autonomías que son importantes, que son las otras patas, ¿no? Vale, sí. Una de ellas tiene que ver con la autonomía. Para tener un Chile militar necesitas un etos, sentirse parte, ¿no? Estos ciudadanos militares tienen que sentirse parte de algo. ¿Qué es lo que estudian? No hay ni una injerencia del Ministerio de Educación, de ninguna institución civil, sobre cuál es la malla curricular de los señores oficiales de Chile. Oficiales que se empiezan a formar en su adolescencia. ¿Tú criticas alguna en particular, algún ramo, alguna tendencia en la formación de los oficiales en Chile, en el ejército, por ejemplo, que a ti te parezca cuestionable o simplemente la mera no injerencia al mundo civil te parece difícil de entender? Ya de partida la mera no injerencia, pero en el proceso de investigación pude dar con los textos de estudio,
que están vedados para el mundo civil. De hecho, en los textos de estudio, en la parte de atrás, dice para uso exclusivo de los señores oficiales del Ejército de Chile. Hay un texto que es básico, ¿ya? Que se imparte en la escuela militar, de un señor Hermann Oehling. Y ese libro parte con una pregunta. ¿Por qué, si los militares somos los más preparados para conducir los destinos nacionales, en ocasiones les permitimos a los civiles hacerlo? Es decir, si esa es tu punto de partida en tu formación como militar, es decir, tú le estás permitiendo a los civiles de vez en cuando conducir los destinos de la nación, imagínate el tipo de oficial que estás formando, ¿no? Además, como muestra también un botón, tú tienes hoy en las instituciones militares, en la escuela militar y en la academia de guerra, como profesores, parte de la planta académica de estos institutos, a oficiales que fueron miembros de la DINA y están ahí, contratados como empleados civiles, como académicos. Ya no están activos. No están activos en las Fuerzas Armadas, pero están contratados como profesores de los futuros oficiales, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con la no injerencia, pero tiene también que ver con qué se estudia. Ahí hay cursos, ahí no les enseñan solamente a disparar, a marchar, a mandar y a obedecer. También les enseñan, hay cursos de ética, cursos de filosofía, cursos de historia, de relaciones internacionales. Entonces eso es muy delicado, es una autonomía inaceptable. Y la tercera, que es la que quizás más llama la atención con todos estos casos del Milicogate, de lo de este coronel del que hablábamos al comienzo, tiene que ver con la autonomía financiera y territorial, ¿ya? Es decir, para que un país exista debe tener presupuesto, y para que un país exista debe tener ciudadanos, y para que un país exista debe tener territorio, ¿ya? Ya sabemos todos que en cuanto al financiamiento está la ley reservada del cobre, están los ingresos que percibe, digamos, la industria militar. Y sobre todo, y algo que no se conoce en profundidad, que no ha sido abordado y que parece ser un tema tabú, está la inmobiliaria castrense. Es decir, los cientos de miles de hectáreas, propiedades del fisco, que a través del Ministerio de Bienes Nacionales han sido traspasados de forma permanente a las instituciones militares para su uso, y que estos luego han traspasado al Departamento de Bienestar Social, los han declarado ya no aptos para el uso para el que se habían pedido, y luego se enajenan, se venden. Todos esos dineros, al igual que la ley reservada del cobre, todos esos dineros van a cuentas reservadas. Los chilenos no tenemos acceso a alguno de esos fondos y por eso no hay fiscalización. Los ciudadanos están protegidos, digamos, por su Estado, por su patrón estatal, que es el ejército. Salud, educación, pensiones, jubilación, sistemas de vivienda, hoteles, centros recreacionales, tienen todo cerrado, ¿no? Entonces, ahí hay otra pata fundamental de la autonomía: territorio, financiamiento, políticas de defensa y sistema educacional. Dauno, te invito a que hagamos la primera y única pausa de hoy. Seguimos hablando de esta mirada crítica que tiene particularmente dura, severa, Dauno Totoro, respecto de cómo funcionan las Fuerzas Armadas en Chile. Vamos al corte y regresamos al tiro con más en la entrevista verdadera. No sé. Estamos de vuelta conversando con Dauno Totoro sobre este libro y su mirada sobre las Fuerzas Armadas en Chile, La Cofradía Blindada, que está disponible desde ayer ya en librerías. Dauno, ¿qué tan cofradías son hoy día los militares? Tenemos harto rato para seguir hablando, pero respecto a ese punto, me recuerdo de la frase que decía Pinochet al retorno de la democracia: me tocan un hombro y se acaba el Estado de Derecho. Hoy, una frase de ese mismo tenor dicha en boca del comandante en jefe actual, el general Oviedo, sonaría absurda, ridícula. No hay una autonomía igual a la que tenían con Pinochet. Quizás no hay una expresión tan burda, pero la autonomía no se ha modificado. Es decir, lo que hablábamos recién, esas tres patas que sostienen la mesa no se han modificado nunca. Es decir, aquellos son los elementos constitutivos de la identidad militar, ¿no? De la autonomía del militar. Que Pinochet haya dicho eso, pero perdón, porque Isurieta dijo algo semejante. El desfile de los militares y el apoyo irrestricto de la institución a los militares que están siendo sometidos a vejaciones. Lo dijo Isurieta ya en Democracia, ¿no? Entonces, quizás Pinochet era un poquito más burdo, era un poquito más directo también, ¿no? Pero esa mirada respecto de la cofradía como entidad global, como un núcleo cerrado, sigue existiendo. Y no nos olvidemos, por favor, que existe una institución secreta que se llama la cofradía, que era un organismo dedicado a proteger a los agentes, ¿no? Aquellos agentes que participaron de la Operación Cóndor y que eran sacados de Chile,
se llamaba la cofradía, por alguna razón, ¿no? Sí, cuando tú hablas de autonomía, de estas tres patas que tiene esta autonomía que no se han modificado porque son estructurales y no tocadas por el mundo civil, la pregunta que te viene al tiro a la cabeza es si esto es culpa, responsabilidad o en la causa está la actitud de los militares o simplemente también hay a medias una renuncia del mundo civil a meterse, a tener injerencia, a influir en el mundo militar, porque el mundo militar efectivamente depende constitucionalmente del mundo civil. Entonces hay una culpa al menos compartida, no sé si lo lees así tú, en esta renuncia al mundo civil, que es un hecho obvio. La pregunta es ¿por qué? Sí. No, evidentemente es una responsabilidad compartida, pero no me parece a mí que la responsabilidad principal recaiga sobre las Fuerzas Armadas en sí, sino que recae sobre la omisión por parte del mundo civil, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, a mi entender, las Fuerzas Armadas así concebidas, con esta autonomía, con esta no sujeción a los procesos democráticos finalmente, se convierten en lo que son. Esto es duro. Se convierten en un instrumento que está ahí, siempre disponible, con todo su criterio y su definición de patria, ¿no? Listos para actuar en beneficio en defensas corporativas. Si finalmente eso es lo que han hecho históricamente. Nosotros le echamos la culpa a los militares del golpe de Estado, pero ¿qué pasa con los civiles que planificaron el golpe de Estado? Que llamaron a los... Usaron la herramienta, usaron la en tu lógica. Claro, por supuesto. Entonces ahí están las Fuerzas Armadas. Mientras más autónomas sean respecto del poder civil, más autónomas son también del proceso democrático de un país. Y los procesos democráticos apuntan a aumentar el bien común. Cuando el bien común amenaza al bien corporativo, ahí está ese instrumento. Ahora, cuando uno lee lo que ha ido pasando en estos años a propósito de los procesamientos de militares, es un poco más de justicia en la medida de lo posible, diría yo, como esbozó Elwin en su minuto. Piñera va y cierra el penal Cordillera, que era esta suerte de risor. Es muy probable que se cierre de Punta Peuco y terminen en cárceles comunes. Habla de eso también, de una evolución en términos del impacto del poder, de la capacidad de influir, de lo fáctico que llegaron a ser y han dejado, en mi opinión, de a poco de ser. ¿Tú no lees eso? Sí, claro, pero sí han habido avances en la resolución de casos de violación a los derechos humanos. Si han habido oficiales enviados a prisión, por más que estas prisiones hayan sido resorts, si han habido avances en ese sentido, se ha debido fundamentalmente a la acción de los familiares de las víctimas. Sin la potencia, la presencia permanente durante los peores años de la dictadura y luego durante los años de transición, yo dudo que estos procesos hubiesen avanzado. Luego se ufana también nuestra pseudodemocracia de comisiones como la Valech, por ejemplo. Pero nos olvidamos al tiro de la negación por parte de las Fuerzas Armadas de entregar todos los datos y de decir la verdad. Entonces, cuando, por ejemplo, el mismo Ricardo Lago, en esa entrevista que mencionábamos... La comisión antes que ellos negando en boca de noche todos los hechos. Entonces no hay tanto avance. Tú me decías algo de Ricardo Lago, perdón. Sí, Ricardo Lago en esta misma entrevista que hizo en la radio, dijo en ningún país se ha generado una comisión como la nuestra, la comisión Valech. En ningún país. Aquí no tenemos ningún general preso. En Argentina hay generales presos, ¿no? Siempre nos estamos comparando con los vecinos, ¿no? Entonces, no sé... Bueno, el general Contreras y otros han estado presos. No es un hecho a la causa. Sí, general Contreras, pero que fue nombrado general durante el proceso. No, por supuesto, está bien. Claro. Sí. Pero no, aquí no hay ningún comandante en jefe. No, aquí no hay un Videla, ¿no? No, alguien de la Junta de Gobierno, dices tú, que haya ejercido un poder más hegemónico durante la dictadura. No, responsables directos con mando, a ese nivel. Yo decía en la introducción que tú en esta tercera edición tienes datos nuevos, casos nuevos que vienen ahora a complementar lo que escribiste hace 19 años o 18 años. ¿Cuáles son estos casos o datos nuevos? Yo te diría que la parte más periodística del libro, que es la que seguramente va a generar mayor impacto, tiene que ver con una investigación que se inició con la primera edición y que fue bastante casual. Cuando yo estaba trabajando en la primera edición y estaba por cerrar el libro, así como con estas denuncias anónimas que hicieron tumbar a este coronel, se me informó que desde el Ministerio de Bienes Nacionales, una alta personera de este ministerio, había encontrado un montón de documentos que en su análisis al comienzo no sabía de qué se trataban, estaban en caja y archivadores en el sótano, y no había una voluntad por parte del ministerio de divulgarlos, de estudiarlos o de llevarlos a un análisis más profundo.
que tenía que ver precisamente con la cantidad de predios que habían sido enajenados a través del patrimonio de afectación fiscal, los recursos que eso había significado en detrimento del patrimonio nacional y cómo todos estos recursos se habían ido metiendo en cuentas secretas, ¿no? Y estaba todo el detalle, ¿no? Yo esperaba que 19 años después esto se hubiera conversado, aunque fuera en pasillos, aunque fuera no podemos seguir haciendo esto, que se acabe esto. Se había prometido que se iba a acabar el procedimiento del patrimonio de afectación fiscal. Una cosa muy importante que es nueva acá es que esto no se acabó, esto ha seguido, ¿ya? ¿Qué es exactamente lo que ha seguido, Raúl? Lo que ha seguido es lo siguiente. Han habido reuniones entre el Poder Civil y el Poder Militar, representados los civiles por el Ministro de Defensa y el Ministro de Bienes Nacionales de todos los gobiernos de la transición y de la democracia, con representantes de la Comandancia en Jefe y del Departamento de Bienestar Social del Ejército, de lo cual han emanado 4 actas, que son las actas de Chena. Yo le pedí al Ministerio de Bienes Nacionales un catastro completo de las propiedades fiscales que han sido destinadas a la Fuerza Armada y me dijeron que no se podía hacer porque iban a tener que tener a todo su personal trabajando durante muchos meses, ¿no? Bueno, y en las actas de Chena lo que está sucediendo ahora es que efectivamente ya no se usa el procedimiento del patrimonio de afectación fiscal directamente, sino que hay una negociación y ahí está de nuevo, de Estado a Estado, de Chile a Chile, ponen sobre la mesa y dicen, mira, yo te devuelvo, Estado, yo te devuelvo tal propiedad y tú me pasas esa. Yo te entrego 1.400 hectáreas en Aysén, pero necesito estas 800 hectáreas en la segunda región. Yo te entrego algo por un valor de 65 millones de pesos, pero quiero 65 millones de pesos de vuelta en otras propiedades. Como si tuviera un patrimonio propio, dice. Como si fuera un patrimonio propio. Y luego, además, en estas actas de Chena dicen, y quiero vender esta y esta. Y el Estado le dice, ya, bueno, puedes vender esas, pero devuélvenos esta. Todo esto adicional están negociando al financiamiento que reciben a propósito de la ley reservada del cobre y el 10% de las ventas de Codelco. Y del Presupuesto Nacional de Defensa. Y del Presupuesto Nacional de Defensa, que incluye millonarias, pensiones, varios cientos, si no miles, no tengo la cifra en la cabeza exacta, de plata que pone el fisco año a año para que se puedan pagar las pensiones de los militares. Y que son mucho más altas que las del resto de los chilenos. En promedio. Claro. Periodísticamente me pareció muy interesante lo que acabas de escribir. ¿Qué ministros se han reunido en todos los gobiernos, dices tú? Podríamos ir un poco más a fondo. No sé si lo escribí, yo no alcancé a leer todo tu libro. Sí, está escrito. Con pelos y señales y con nombres y apellidos. Sí, yo te diría que los que más aparecen, digamos, en estas actas son el ex ministro Rabinet y la ex ministra de Defensa de Michelle Bachelet. La misma ex ministra de Defensa, Michelle Bachelet, entrando en esta lógica negociadora con el ejército. Exactamente. Cuando fue ministra de Defensa, cuando se paseaba en el tanque, qué sé yo. Y Rabinet siendo ministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente. Si esto no distingue entre si es un gobierno de la concertación de la nueva mayoría o de la derecha. Perdona, la lógica que tú entiendes que subyace detrás de esto es qué nivel de amenaza o coacción pueden ejercer los militares en una negociación de esta naturaleza. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué existe esta natural tendencia por parte del Chile civil a hacer la vista gorda? ¿Por qué se permite? Pero esto es más que hacer la vista gorda, esto es derechamente sentarse, aunque secretamente, que no se conoce, claro, a negociar con alguien. Cuando uno negocia y se sienta con alguien, quiere decir que tiene poderes más o menos equivalentes. Sí. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que hay un reconocimiento finalmente. Esta omisión es un reconocimiento a la existencia del Chile militar. Es un reconocimiento a su poder político, es un reconocimiento a todo el respaldo que y este Chile militar, perdona, para echar en el tema ya más de fondo. Si es que este Chile militar no fuera exitoso en esta negociación y el Chile civil le dijera, ¿sabes qué? Dame todo porque es del... ¿Qué ocurriría? ¿Qué especulación es posible hacer? Si el gobierno civil, elegido por el pueblo de Chile, etcétera, le pidiera, le exigiera, le impusiera a las Fuerzas Armadas la devolución de aquellos predios que ellos quieren enajenar, las Fuerzas Armadas tendrían que devolverlo. No, por supuesto. No. O sea, a eso voy. Tendrían que devolverlo y lo devolverían. Es la omisión, este supuesto miedo permanente a la presión armada que puede ejercer la Fuerza Armada sobre la democracia. Que es más estructural que el simple recuerdo de lo que fue el gobierno militar. Si no tienen por qué estar en la moneda. Tiene su propia estructura de poder, una estructura de poder permanente que ha existido siempre y que existirá en la medida que no hayan modificaciones profundas que eliminen estas 3 patas de la autonomía. La autonomía financiera pasa por la ley reservada del cobre, que ya no es reservada, es pública.
¿Cómo lees tú el rediseño posible del financiamiento de las Fuerzas Armadas para que de esas tres patas pierdan al menos una, que me imagino es lo que te parece a ti razonable? ¿Cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es la que sucede en muchos países del mundo. O sea, lo que se gasta en defensa viene del presupuesto de la nación. Se discute en las instancias democráticas, se discute en el Parlamento. Hay, por supuesto, presentaciones y diálogos. No, si se ha presentado, no me parece obvio. Lo que ocurre es que el mismo mundo civil el que se ha opuesto a que sea un presupuesto plurianual, público, discutido en el Congreso. Es que a eso voy. Nuevamente, es la omisión, nuevamente es el permitir esta autonomía. La pregunta que hay detrás de todo esto, el por qué, ¿no? Y el por qué, creo yo, como te lo decía hace un momento, es porque es un instrumento que siempre está en resguardo de los intereses corporativos. En la medida que este instrumento en resguardo de los intereses corporativos deje de existir, el riesgo de los intereses corporativos es demasiado grande. Ahora, detrás de esto está también, en términos geopolíticos y estratégicos, esta condición que tiene Chile de ser probablemente el país de esta parte del continente que tiene mayor cantidad, diría yo, de hipótesis de conflicto bélico. Lo tiene, tuvimos a puertas de una guerra del 78, en esos mismos años, con Argentina primero, en esos mismos años, y paralelamente con el Perú, siempre está la amenaza del conflicto eventual con Bolivia. El que esas amenazas no se hayan traducido efectivamente en conflictos bélicos tiene que ver, entre otras cosas, también, Dauno, con la capacidad disuasiva que tiene la defensa de Chile por la vía de gastarse harta plata en armamentos y en pertrechos militares. O sea, ¿no te parece valioso socialmente eso también? No me parece, porque resulta que si uno analiza, digamos, el poderío militar, por decirlo así, de Perú, comparado con el de Chile, es superior al de Perú. ¿Ya? La cantidad de aviones, así como lo miden ellos. No, pero por eso, ¿no? Te digo. Así como lo miden ellos, pero resulta que... Empequeñecer el poderío bélico de Chile y no mantenerlo en un equilibrio disuasivo puede resultar complejo. Eso pasa necesariamente por las políticas de relaciones internacionales y cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Uno tiene que leer necesariamente, para entender esto, unos documentos que son del Centro de Estudios Militares de la Academia de Guerra, una publicación que hacen de manera periódica. Y ellos ahí están, entre ellos, dialogando de forma académica respecto de cómo entienden a Chile, cómo entienden la situación latinoamericana, y parten del principio, yo leí eso, está puesto acá, parten del principio de que esta idea latinoamericana, esta idea de un continente hermanado, es falsa, es una entelequia, no existe, y que por tanto hay que apertrecharse, ¿ya? ¿Quién define que no existe la posibilidad de un subcontinente, de un continente latinoamericano? ¿Lo están definiendo los militares? ¿Lo están definiendo las corporaciones? No lo está definiendo la voluntad del pueblo expresada a través de la democracia, ¿no? Entonces, aumentar el gasto militar, comprar más aviones de capacidad ofensiva para protegerse de futuras o posibles intervenciones militares de países extranjeros en el contexto mundial actual, a mí me parece que no es el camino correcto. Dauno, se nos fue volando el tiempo. Te quiero agradecer especialmente haber estado en la entrevista verdadera este viernes, representando una vez más esta publicación, este escrito tuyo, La Cofradía Blindada, que ya está disponible desde ayer en librerías. Te agradezco la gentileza. Muchas gracias a usted. Y me despido de usted. Que lo pasen bien. Buenas noches.